El documental Bottle Life comienza en Vevey, la sede de Nestlé. Trata del agua embotellada que representa una facturación de 9.000 millones de francos al año, el 10% de las ventas totales de Nestlé. Los cineastas Res Geriger y Urs Schnell querían saber más sobre este negocio global. Su investigación los llevó a África, Asia y Estados Unidos. En Lahore, Pakistán, el agua embotellada es una de las pocas fuentes de agua potable. Nestlé puso en marcha aquí su negocio de agua mineral y domina el mercado. Su producto, Pure Life, es agua subterránea purificada, embotellada y enriquecida con minerales añadidos. En las inmediaciones de la fábrica, los pozos de agua subterránea están secos. La gente común no tiene acceso al agua potable. Han pedido a la empresa que les dé agua limpia, pero todavía aguardan una respuesta. Cuando se rodó el filme, Nestlé rehusó hacer declaraciones. Pero ahora la multinacional denuncia que se trata de un documental ideológico y tendencioso. El hundimiento del nivel del agua se debe a la sobreexplotación agrícola. Ese es el problema y lo que hay que cuestionar. Nestlé tuvo que llevar a cabo un estudio de impacto ambiental en Lahore, pero no lo ha publicado. Rudolf Ramsauer dice que es el gobierno de Pakistán el que debe publicar los resultados. El jefe de Nestlé, Peter Brabeck, ya ha hablado públicamente sobre la visión de la compañía. La cuestión es si debe permitirse la privatización de los suministros públicos de agua. Existen dos enfoques. Algunas ONGs creen que la gente tiene el derecho del acceso al agua, pero creo que este punto de vista es extremo. La visión alternativa es que el agua es un producto alimenticio y debe ser comercializable, al igual que cualquier alimento. Nestlé es líder del mercado en el que gestiona 77 marcas de agua. En el noroeste de Estados Unidos, Poland Spring es una marca popular. Este camión recoge 30.000 litros de una estación de bombeo. Nestlé paga $10 a un propietario privado de tierras. La compañía es muy popular en la región del centro de embotellado porque genera empleos y dona dinero a escuelas e instalaciones deportivas. Pero en el pueblo de Freiburg, donde se encuentra la estación de bombeo, los vecinos están hartos del incesante trasiego de camiones. Hay 25.000 repartos al año. Nestlé trata de suavizar la resistencia y ofrece gratis cajas de agua, al parecer sin éxito. La usan hasta para lavarse las manos y limpiar los baños con la misma agua que Nestlé vende como agua de manantial. Nestlé sostiene que está ayudando a garantizar el abastecimiento de agua y rechaza las críticas a sus prácticas empresariales. El documental dice que si seguimos así, el agua se agotará más rápido que el petróleo. Pero globalmente el 70% del agua dulce se utiliza en la agricultura, el 20% en la industria, el 10% en los hogares, por ejemplo, para lavar el coche. La cantidad de agua que es envasada constituye solo el 0,0009% del suministro total de agua. Los cineastas afirman que Nestlé hace todo lo que está a su alcance para asegurar los derechos de explotación de las fuentes de agua. Solo 2 pequeñas comunidades en Maine han ganado su batalla legal contra la empresa tras años de discusiones. Lo consiguieron declarando el agua como un derecho fundamental en una zona natural protegida. Nestlé tiene que eliminar todos los pozos de prueba del parque. Si una comunidad no quiere que establezcamos una instalación de agua o construyamos una fábrica de agua, entonces tenemos que asumirlo. Es la ley la que decide y no la compañía. Para la mayoría de la gente el agua es vida. Según el documental, para Nestlé es una mina de oro.